Es un gran científico mexicano. Estudió muchísimo la mente, pero el cambio del que nosotros vamos a hablar es cuando él estaba desarrollando su teoría sintérgica, ¿no? Sí. Porque esa teoría sintérgica, él quería cambiar la forma en la que veíamos la realidad, pero Sí. cuando iba a concluir esa teoría, de repente desapareció. Sin dejar rastro Sí, alguno. no dejó rastro, ¿no? Entonces, ¿por qué abandonó todo En su cima. en su cima? ¿Al caso ahí hay alguna conexión? Trascendió. Trascendió. Es que en realidad Hay muchas teorías, Luis. Hay muchísimas teorías. era muy inquieto. Era un inquieto. Era muy inquieto, era muy brillante. Su mente era muy brillante. Entonces, descubrió muchísimas cosas, Mario. Pero yo creo que su cambio en realidad, pues que acuérdate que él daba charlas. Sí. Él daba charlas, Conferencias. llegaban los estudiantes, llegaba muchísima gente para hablar con él. Imagínate hablaban vivir con él. una clase con él, Luis. Lo hemos visto en múltiples videos Claro. hablando de esto, pero imagínate tener una clase presencial con esa clase de maestros Claro, él estudió ahí en la UNAM. en la UNAM. Después se doctoró en Nueva York, Ujú. en neurociencias, y fue director de la UNAM, que es la Pero director de la Facultad de Psicología. Y la UNAM es la universidad más grande Sí. en el mundo. La cantidad de gente matriculada, ahorita no sé cuánto sea, pero es muchísima, ¿no? Claro, ¿no? Y hablar de los profesores de la UNAM, pues es hablar de profesores a nivel mundial, científicos a nivel mundial de Claro. esta facultad. Ahorita también vamos a hablar del chamanismo que tiene la conexión Luis, y vamos a hablar también de la doctora Mercedes de la Garza, también profesora de la UNAM, que nos da mucha explicación y la conexión que tiene todo esto que nos estás hablando del doctor. Pero ya hablando del chamanismo, ¿no? De los Sí, sueños, claro. de todo eso que Sí, la pues es que conciencia. llegamos hasta allá cuando Jacobo te decía, hay un parteaguas en su vida cuando conoce a Bárbara Guerrero, a Pachita, ahorita vamos a llegar ahí. Hijo, sí. Pero ahorita, hablando cuando Jacobo estaba todavía ahí en la UNAM, Ujú. daba conferencias, daba pláticas, hablaba muchísimo. No sé si te acuerdas de esta gran ponencia del Sol de Medianoche, Ok. del ser o no ser. Que se habla del ser o no ser, que ser es ser un individuo auténtico, consciente, que se puede dar cuenta, que eso es la evolución de la conciencia, empezarse a darse cuenta de las cosas. Oye, me doy cuenta de que hay niveles de conciencia, me doy cuenta de que hay conocimiento que lo puedo adoptar, me doy cuenta de que no simplemente estoy en el mundo como turista, sino tengo ideas, ¿sabes? Puedo pensar. Entonces, soy algo, ser o no ser. No ser simplemente es estar desconectado y pasarte como un turista, ¿no? La vida, el mundo. Entonces, esa era la pregunta. Ahí en esta gran ponencia que tuvieron ahí en el Sol de Medianoche, donde hablan del ser o no ser de la conciencia y que le preguntan a Jacobo, vamos a hablar de la conciencia, ¿qué es conciencia? ¿Y qué es lo primero que dice Jacobo? No se puede definir. No se puede definir. No se puede definir la conciencia. No, por más que le busques, puedes llegar a determinados puntos, pero en sí una definición que simplificada, pues no. No, y a lo que voy, lo que yo te decía era de lo que habla Jacobo del darse cuenta, ¿no? Del darse cuenta, por ejemplo, de que te puedes ir dando cuenta de las cosas, dice Jacobo, de la conciencia empieza la conciencia. Dice, el universo está en silencio. Entonces aquí no hay ruido, todos son ondas que están pasando y al momento en que llegan a tu oído las transforma. Y adentro de tu mente existe el ruido. No hay ruido aquí afuera. Mi voz la estás oyendo dentro de tu mente. Yo la estoy transformando, la estoy descifrando, ¿cómo se puede decir? Sí, las estás descifrando. Tu oído la está descifrando y tu mente la está percibe convirtiendo. como ruido, como mi voz. La Pero música es realmente lo el mismo. sonido no existe. No existe el sonido. Son ondas solamente. Cuando vas a un concierto no estás escuchando la música allá afuera, la estás escuchando dentro de tu mente. Exactamente. Dependiendo de la distancia va perdiendo intensidad la vibración. Va perdiendo, acuérdate que el sonido pierde intensidad a través del espacio. Entonces todo está dentro de la mente. La mente hace la traducción de cada uno de esos sentidos. No hay ruido afuera. Ok. Entonces ahí dices, ¿qué? Y ahí dices, wow, me doy cuenta. Empieza a un darse cuenta. Entonces pasa algo en tu mente, ¿no? Dices, ¿cómo que no hay ruido afuera? ¿Cómo que no puedo escuchar nada y todos son ondas? ¿Qué tipo de ondas? ¿Qué son las ondas? ¿Por qué no puedo ver las ondas? Y empiezas a indagar y preguntarte. Y eso es una evolución de irse a darse cuenta, preguntándose, respondiéndose, buscar las respuestas. Y ellos hablan de eso, del ser,
de buscar evolucionar tu ser, tu conciencia, trascenderlo. Entonces, habla de lo mismo de la luz. La luz no nos damos cuenta de lo que es la luz. No existe la luz aquí afuera. ¿Dónde está la luz, Mario? Aquí, allá. ¿Dónde está la luz? ¿Y qué es la luz? ¿Por qué el ser humano lo tiene programado el trascender? Desde la molécula quiere trascender, quiere duplicarse, quiere ser más. ¿Por qué no tenemos se puede decir, simular, ¿cómo se dice? Pensar que podemos morir. ¿Por qué queremos seguir? ¿Por qué queremos seguir trascendiendo, Luis? Pues es que a lo mejor la muerte solo es... Es eso, solamente muerte. Pues es que sería muy triste, ¿no crees? Sería muy triste pensar, o sea, por ejemplo, mueres y ya no vas a volver a ver nunca a tu familia. Ya nunca vas a volver a ver a nadie. No vas a volver a ver a tus hijos, no vas a volver a ver a nadie. Entonces, qué triste sería eso, ¿no? O sea, entonces después de la muerte hay algo más. Pues pensar que hay una conexión todavía para poder seguir aquí de alguna manera. Creo que eso es lo que busca el hombre, un infinito, ¿no? Y la evolución de la conciencia es un infinito en realidad. Son pasos que van, que siguen. Por ejemplo, lo que decía Jacobo de la luz. Sí. Tú no te das cuenta de los fotones que están haciendo reacción, que ¿no? están chocando. En realidad tú nada más, tus ojos lo ven y lo transforma tu cerebro en luz. ¿Qué es luz? Pero realmente hay una ¿qué oscuridad. Es la luz? Ajá. Hay una oscuridad absoluta. ¿Qué es la luz? ¿Dónde está? Era lo que decía Jacobo. El tacto. Y empiezas a darte cuenta de, ok, entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Qué son estos pensamientos? Que en este espacio no hay nada. ¿Nada? Está la nada. Y tu cerebro convierte esto en tacto. En algo. Porque también habla de la creación de los mundos. Tú puedes crear tu propio mundo. Cuando lo entiendes, creas tu propio mundo. Llega a hablar del holograma. Y en esto vamos a entrar también ahorita con los chamanes, con los sueños. Ok. El llegar a controlar los sueños, a llegar a... Los chamanes practicaban mucho el poder controlar los sueños. ¿Has controlado alguna vez tus sueños? No, en realidad nunca lo he podido, solo una vez, pero fue otra vez porque yo quería hacer un viaje astral cuando tenía 16 años y empecé a tratar de hacer esa práctica. Meditación. Y una vez pude hacerlo. ¿Pudiste? Fue la única vez, pero ahorita que hablas de los sueños. De los sueños, de poder controlar los sueños, sabes que me recuerda mucho a las enseñanzas de Juan Matus en este libro de Carlos Castañeda, de Viaje a Ixtlán. Gran chamán. Gran chamán, y Carlos Castañeda, que gran escritor que tuvo pues a Juan Matus de maestro. De ¿no? maestro. Y lo relata en estos 3 libros, que es Viaje a Ixtlán, que es el último de la trilogía. Está las enseñanzas de Don Juan y un aparte creo que se llama el segundo. Y en el Viaje a Ixtlán, que cuenta Carlos cuando fue con Juan Matus. Y en una de las enseñanzas de Don Juan le dice, ok, quiero que veas tus sueños, quiero que estés consciente de tus sueños. Y le dice, cuando entres en tus sueños, lo primero que vas a hacer es ver tus manos. Ya con eso, puedes empezar a desarrollar una conciencia para saber que estás dormido y puedes controlar el sueño. Lo primero que le dice, Carlos, quiero que veas tus manos en el sueño. Pero era un ir y venir con Carlos Castañeda y con Don Juan Matus. Yo siempre que vuelvo al libro me los imagino como... Discutiendo, pero es como una discusión porque Don Juan... Una discusión de maestro-alumno. Sí, pero el mismo Don Juan le dice a Carlos, a veces en el libro le dice, cuando le terminó una enseñanza, le dice, pues... Se ríen y dice, ¿qué querías? No, soy un indio. Y lo trata de usar despectivamente Don Juan hacia él mismo se refiere a él mismo como un indio. Pero recuerda que la palabra indio es algo increíble, es una de las mejores palabras. Su significado significa el primer poblador. Entonces el primer poblador, ¿tú crees que no tiene nada para enseñarte? Tiene todo para enseñarte, es una gran palabra. Aquí la usan despectivamente, pero es una de las mejores palabras, el primer poblador. ¿Cuánto conocimiento no tiene el primer poblador? Entonces Don Juan es un indio, es un primer poblador. Sí. Imagínate todo lo que le enseñaba Don Juan a Carlos y le dice eso, le dice, oye, quiero que cuando entres en tus sueños veas tus manos y ahí te vas a hacer consciente de que te puedes ver tus manos. Después, para no clavarte, ves otra cosa. Y cuando te empiezas a clavar en otra cosa, regresas a tus manos y le empiezas a enseñar una serie de enseñanzas, de técnicas para que pueda empezar a controlar los sueños. Fue por lo que tú dices. Para los chamanes eso era importantísimo. Y los también, sueños. Hablando de Jacobo, esa conexión... Bueno, ahorita vamos a hablar de más cosas que hizo Jacobo, como los niños, Luis. La dermopercepción con los niños. Y ahorita llegamos a Pachita, vamos con los niños, ¿no? ¿Recuerdas eso de la dermopercepción, Mario? Luis, estaba chico, yo tendría a lo mejor alrededor de 4 años.
Sí. Tenemos que bajar en tiempo y ver qué pasó. Sí. Pero recuerdo que fue muy sonado años después porque duró tiempo eso de que tiene niños entrenándolos, ayudándolos a destapar esos, ¿qué se le pueden decir? Esos conocimientos que tenía. Pues sí, pues es que, como te decía, él mismo lo decía, porque a los 2 años yo ya venía programado. ¿Por qué? Y él sabiéndolo, ya sabía que podía desprogramar. O ya sabía que podía reprogramar. Y que era más fácil con los niños. Con los niños, exactamente. Acuérdate que hablábamos de las etapas que decía Jodorowsky también, que van en 7. La primera etapa del niño termina a los 6 años. Que también le sucedió a Jacob Barnett. Vayan a buscar a Jacob Barnett, un niño increíble que nació, se podría decir, nació bien. Y a los 2 años se empezó a retraer. Okay. Y lo diagnosticaron con un autismo extremo, ¿no? Okay. A los 2 años se empezó a retraer y dicen sus papás que lo veían tirando todos los cereales y contando uno por uno. Si las bolitas de cereal, uno por uno, lo veían viendo la luz que entraba por la ventana. Y Jacob Barnett, de hecho se llamaba Jacob, ¿no? Jacobo. Es un niño de 2 años. Bueno, cuando empezó su travesía fue a los 2 años que se retrajo. No hablaba con nadie, Mario. Jacob Barnett ya no hablaba con nadie desde los 4 años hasta los 6 años dejó de hablar con la gente. A los 7 años ya había terminado toda la escuela hasta la universidad. En toda la universidad a los 7 años. Un niño. Cuando a los 6 años no hablaba con nadie. Mira, es posible, se puede decir que se dice que personas que no están a lo mejor, que nosotros queremos que están locos o que no están en la misma frecuencia nuestra, se puede decir de enfermos, se dice que ellos a lo mejor ya están conectados en esa dimensión donde están a gusto ahí. Decía, yo veía la luz, yo veía el rayo de luz entrando y yo decía, ¿qué es esto? ¿Y por qué cuando pongo mi mano pega aquí y ya no traspasa? Ya no refleja. Y él decía, duré 4 años desde los 2 hasta los 6 haciéndome preguntas y sus papás empiezan a contar que después de los 6 él empezó a hablar otra vez. Y dijo, quiero ir a la escuela. Okay. Pero era tan inteligente que ya no podía ir ni a la primaria, no podía ir ni a la secundaria, ni a la preparatoria. Y entonces dijo, ¿qué necesito para entrar a la universidad? Pues un examen donde vamos a hablar de estos temas. Dicen sus padres que en 2 semanas se aprendió todos los temas que venían en el examen, tomó el examen y pasó a la universidad a los 7 años. Wow. Y empezó, y él decía, todo gracias a que estuve en mi mente haciéndome preguntas. Oye, y te cuenta la 4ª dimensión, le dicen, explícame la 4ª dimensión. Y te dice, sí puedo, pero me tardaría media hora y ocupo un pizarrón. O sea, la 4ª dimensión, ¿qué quieres? Pero le dicen que dibuja un gatito y no puede. Dice que no sabe atarse las cuerdas del zapato. Pero te puede explicar la 4ª dimensión.